Shalom, saludos, bendiciones, que el Señor les bendiga grandemente. Por acá les saluda el pastor Eber Rivero de la comunidad Crecimiento para ti, una comunidad que desea, anhela pues entregar ese proceso de crecimiento para las personas, para el cuerpo de Mashiach, de acuerdo a Efesios 4:11 que determina pues que debemos crecer como cuerpo, como Kehilá, cada uno con su función propia, con su actividad propia que el Señor le ha entregado y en las diferentes funciones del cuerpo, y habiendo entendido que esa encomienda está fuertemente en los ejercicios ministeriales como el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista, pastores, maestros, cada uno en su grado y en el nivel que el Señor le ha entregado a cada quien, unos a nivel de naciones, unos a nivel de una sola nación, otros a nivel de naciones, unos a nivel de ciudades o de comunidades o de barrios o de una familia. Eso depende de lo que el Señor le haya entregado a cada quien y de acuerdo al nivel que el Señor le haya entregado a cada persona en su función y en su actividad propia. Y eso es lo que deseamos. Deseamos pues aportar a través de esta comunidad el granito de arena que permite que se crezca y se madure y se alcance aquello que el Señor quiere para nosotros. A través de esta enseñanza que quería compartir con ustedes desde hace muchos meses, desde hace mucho tiempo, esta palabra en mi corazón, es que Yeshua y su interpretación de la Torah. ¿Cómo es la interpretación de la Torah? De Yeshua con su enfoque redentivo. Yeshua y su interpretación de la Torah con su enfoque redentivo. Es importante entender que el Señor nos redimió, que nos compró de vuelta, que nos redimió de la iniquidad, que perdona nuestros pecados, que no es lo mismo. Él perdona nuestros pecados, pero nos redimió de la iniquidad. La iniquidad no tiene perdón. Lo que tiene perdón son los pecados. Pecar, errar el blanco, pero la iniquidad, no podíamos ser perdonados de la iniquidad, y Él tuvo que redimirnos de la iniquidad, venir Él, morir por nosotros, sacrificar, derramar su propia sangre por nosotros, restaurar el reino, restaurar al hombre, devolverle la vida eterna, todo ese proceso que Él tiene sobre nuestras vidas. Entonces hoy vamos a ver un poco ese proceso de interpretación, no técnico, no es un enfoque técnico, metódico, hay muchos métodos, formas, estructuras, pero no es ahí donde vamos a ir, no es ahí donde el Señor me guía o donde queremos ir. Sin embargo, para que tengamos una idea, hay métodos hasta hermenéuticos que son griegos. Imagínense usted lo griego estudiando la Torá, lo helénico, lo griego, lo gregoriano. Imagínese usted interpretando la Torá, lo griego, lo helénico. Es que lo que da es risa. Pero hay unos métodos que a mí me llamaron la atención, que es a nivel de la casa de Judá, por decirlo de alguna manera, del pueblo judaico. Dice, uno de los métodos de interpretación es el Peshach, no Pesa, sino Peshach. Dice que ese principio se tiene que interpretar literal, en la parte literal, y eso tiene su pro, su contra, todo eso está bien y tiene sus pros y sus contras, vamos a decirlo así de alguna manera. La parte remes es el implícito, lo que está implícito, no se ve pero está implícito en el texto. El drus, que es la alegoría, estoy mencionando esto por mencionar algún tipo de método, pero si usted comienza a investigar va a conseguir infinidades de métodos, y cada iglesia, cada fe tiene una manera de interpretación y sus reglas y sus normas que bueno, cada quien corta la tela como la quiere cortar. El remes es implícito, el drus es la alegoría, el sok es el secreto o lo místico. O sea, hay un secreto allí oculto. Siempre hay un secreto oculto, hay algo místico allí. Entonces, esos son cuatro principios. Tienes que ver lo literal, lo implícito, la alegoría y el secreto y lo místico. Entonces, cuando eso se vuelve una receta, esta y cualquier otra, y bueno, y tendrá su beneficio en aquellos que lo hacen así, muy bien. No estamos juzgando ni condenando a nadie. Por eso, cada quien
corta las telas como las tiene que cortar. No juzgamos ni condenamos a nadie por eso. Ahora, lo que sí queremos ver es cómo es que Yeshua interpreta la palabra, interpretó la escritura, pero no desde un método técnico o algo metódico o algo con un ceder, así, este es el ceder, esta es la regla y nadie se puede salir de allí, porque Yeshua tiene una forma de interpretar la escritura, y ya lo vamos a ver, desde un enfoque redentivo. Si no tenemos ese enfoque en la palabra, en lo que el Señor quiere para nosotros, pues vamos a errar mucho el blanco. Entonces vamos a leer la escritura que nos permita, simplemente vamos a estudiar, vamos a leer. Debemos leer escritura. Y en este proceso donde el Señor pues, nos está revelando mucho los principios de las raíces hebreas, del origen, del contexto, del texto, de las palabras, pues tenemos que tenerlo aún más claro todavía. Más claro, o sea, más claridad de la palabra. Simplemente leamos, vamos a leer, vamos a meditar, vamos a estudiar y que el Señor nos guíe. ¿Qué es lo que Él dice? ¿Cómo Él lo explica? ¿Cómo Él dice las cosas que debe haber? Que no se nos puede escapar pues, de vista. Vamos a comenzar con Lucas 4 cuando Él entra en escena. Dice Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, ¿verdad? Y en el día de reposo entró en una sinagoga conforme a la costumbre. Y se levantó a leer, era la costumbre, donde en un día de reposo, en un Shabbat, donde se estudian las parashá, las parashot, y se estudiaban las parashot, las 54 porciones, y se estaba estudiando la parashá de ese momento. Nada ajeno al contexto, nada ajeno a la cultura, eso está claro. Yeshua como de la tribu de Judá, como hijo de Israel, pues ejerce su derecho a leer y a comentar la Torah, como ya todos sabemos que se hace. Entonces, dice él, y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjense cómo él empieza. ¿A qué viene él? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Primero, el Espíritu del Señor, ese no estaba en cualquiera. El Espíritu del Señor no estaba en cualquiera. Entonces solamente empezando por ahí ya es extraordinario. Ya eso cambió toda la interpretación. Ya eso vino a traer una revelación interpretativa de la Escritura que olvídense. Total y absolutamente distinto. Empecemos por allí. El Espíritu del Señor está sobre nosotros. Cuando eso está sobre nosotros y que Él mora en nosotros, la capacidad interpretativa de la Escritura es total y absolutamente diferente. Muy diferente. Entonces dice, porque me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visita a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Los que estaban haciendo las interpretaciones de la Escritura en la sinagoga, los fariseos, los saduceos, tenían esta interpretación de lo que se debía hacer con la Escritura, que esto era lo que se venía a hacer. No, muy alejados de esto. Y nosotros no nos podemos alejar de esto, porque Él es el Mashiach y nosotros somos sus seguidores, somos sus discípulos y tenemos que hacer lo mismo. Como Él dice, ve tú y haz lo mismo. Dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos estaban en la sinagoga fijos sobre él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido, se cumplió la escritura. Él la leyó y lo que él leyó estaba presente, ungido para hacer lo que acababa de decir. Eso es maravilloso.
Entonces comienza ese proceso, una vez que eso ocurre y se cumple, comienza un proceso muy distinto de interpretación de la palabra, de la escritura. Nosotros no podemos perder de vista eso. El Señor nos está trayendo claridad de algo que desconocíamos, de la parte del contexto, de la cultura hebrea, de sus principios, porque como iglesia, de la iglesia que venimos dentro de una cultura religiosa muy fuerte, desconocíamos muchas cosas, pero ahora las personas aprenden 2, 3 textos hebreos y ya creen que nacieron en Israel, que son súper aquí. Entonces, no, tenemos que equilibrar lo que el Señor nos está entregando a nosotros para poder entender, poder interpretar la Escritura con su enfoque redentivo. Si nosotros sacamos el enfoque redentivo de Yeshua, vamos a quedar como los fariseos y los saduceos. Y no podemos. Es solo un deseo, una sugerencia. El amor que Yeshua mostró por nosotros está aquí tan plasmado, tan hermoso. Y nos ha dado, ¿cómo le explico? Nos ha dado lo mejor de ambos mundos. La revelación del contexto hebreo y la revelación del amor, de su gracia, de su amor, de su perdón, de su redención. Y nosotros tenemos que unificar las dos cosas. Hacer un ehab de ambos. Porque hay una gracia, hay un amor, hay una redención, hay un perdón, hay un contexto histórico, hay un contexto de las santas convocatorias, de las fiestas. Entonces todo eso está allí para hacer un ehab. Y está perfecto, un ehab perfecto. No podemos quitar uno y poner el otro aquí y otro aquí. No, tiene que haber un ehab. Y voy a utilizar un término a nivel de tesis. Cuando uno hacía las tesis en la universidad, había algo que se llamaba ¿quién es el objeto de estudio? O sea, cuando uno hace la investigación, los diferentes marcos teóricos, los diferentes capítulos, siempre estaba allí el objeto de estudio. Entonces, a veces, ¿quién es el objeto de estudio en el proceso escritural? El Hijo de Dios, el ser humano que fue redimido. Entonces hay momentos que la humanidad, las diferentes formas de fe o donde la persona está funcionando, se le olvida el objeto de estudio que es el ser que fue redimido, el hombre que fue redimido. Se le olvida el objeto de estudio, el objetivo que es el ser humano, el Hijo del Eterno que fue redimido y fue amado. Hay un proceso de ir de Génesis 3.15 donde golpea los hijos de la serpiente y golpea a Satanás para hollar serpientes y escorpiones, pero a veces creemos que estamos hollando serpientes y escorpiones y no estamos hollando serpientes y escorpiones, sino que estás hollando a tu hermano y pisando a tu hermano y destruyendo a tu hermano, oprimiendo, condenando, destruyendo a tu hermano con lo que estás aprendiendo. Y eso no puede ser. Porque el Señor no nos llamó a oprimir, nos llamó a bendecir, nos llamó a amar. Con lo que estamos aprendiendo tenemos que amar. Sepamos a quién golpear. El Señor nos mandó a hollar serpientes y escorpiones, no a nuestros hermanos. El Señor nos mandó a hollar serpientes y escorpiones, no a nuestro prójimo. Dice que el Señor le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Es allí donde nosotros tenemos que golpear, pero no debemos confundir. Tenemos que amar, tenemos que cuidar.
Fíjese Mateo, vamos a leer escritura, vamos a ver hasta dónde nos da el tiempo. Mateo 22. Vamos a buscar Mateo 22. Vamos paso a paso y vamos leyendo porque tenemos que leer escritura. No es un enfoque técnico, no es un enfoque metódico, no estoy hablando de eso. No le voy a dar no espere un método interpretativo. Ay, este es el método, 1 más 1 son 2, 3 más 3 son 4. No, eso no es así. Ese no es el método que yo le voy a dar porque no es un método. Es un enfoque redentivo que tiene un objeto, un objetivo, y es el ser humano redimido, por el cual se murió y se resucitó. Mateo 22, dice aquí, 22, 22, 29. Vamos a ver. Dice, entonces respondió Jesús y le dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios? ¿No habéis leído, perdón, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Permiso. Miren, en esta pregunta que le hacen a Yeshua sobre la resurrección, primero que ellos no creían en la resurrección. Los que no creían en la resurrección le preguntaron sobre la resurrección para engañarlo. Entonces ellos le explican y le dicen que una mujer murió y tuvo los 7 hermanos como marido, y le dicen, ¿quién de ellos va a ser, quiénes de ellos van a ser, disculpen, dice, ¿quién va a ser el marido de la mujer? Porque la mujer tuvo como marido a los 7 hermanos en la resurrección, de forma de burla. Entonces el Señor les dice, perdón, erráis, fíjese, erráis porque ignoráis las escrituras. Qué cosa tan paradójica. Que ellos erraran por ignorancia de las escrituras, si el estudio de la escritura y de la Torá y en los Shabbat y en todo lo que se hacía, era estudiar la Torá, como lo acabamos de leer. Yeshua se levanta a hablar en el Shabbat, toma el rollo y se lee la Haftará a Isaías. Eso es pan diario dentro de la cultura que estamos estudiando. Entonces viene un maestro como Yeshua y les dice, erráis porque erráis ignorando las escrituras. Vamos a empezar por allí. Error. Ignoras las escrituras, tienes un error. Dice, y el poder de Dios. O sea, se ignora la escritura y se ignora el poder de Dios. E ignorando la escritura y el poder de Dios, tú interpretas la escritura y evidentemente al hacer una interpretación de la escritura, errando la escritura y el poder de Dios, existe el error. Ahora, ¿podemos nosotros estar interpretando la escritura, ignorando la escritura, ignorando el poder de Dios cuando juzgamos, condenamos, cuando venimos con una interpretación errada? Porque primero que la estamos ignorando y segundo, ignoramos el poder de Dios y comenzamos a hablar de cosas e interpretar cosas que no tenemos la interpretación correcta porque no conocemos el poder de Dios. Erramos porque estamos en un error porque ignoramos la escritura y el poder de Dios, pero estamos haciendo un juicio de valor y ese juicio de valor es un error.
Ahí empezamos a interpretar. ¿Ya? Entonces, error por ignorancia voluntaria. Una ignorancia que es voluntaria. Muchas veces. Ignorancia de la escritura más ignorancia del poder de Dios igual error. Dice, y no habéis leído, no lo habéis leído. La pregunta es una pregunta que no es una pregunta que tiene una connotación de que sí lo han leído. No lo habéis leído. ¿Cómo que no lo habéis leído? No habéis leído que el Señor es un Dios de vivos y no de muertos. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob no están muertos, ellos están vivos, son vivos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Entonces ahí les va aclarando y empieza. Ahora imagínense toda esa gente con una interpretación sobre la resurrección, sobre las circunstancias. La resurrección era una parte. Ahora ya hay muchas cosas que ellos malinterpretaron con sus dogmas, con sus tradiciones, que invalidaban la palabra y evidentemente estaban en error. Principio, ignorando las escrituras y el poder de Dios. ¿Y por qué ignoran la escritura? Porque aunque leyendo la escritura la interpretan mal, es una ignorancia de la escritura. Y el Señor vino a interpretar correctamente la palabra. Entonces nos quitamos el error porque tenemos que conocer la escritura y tener conocimiento del poder, de lo que Dios puede, porque Dios todo lo puede. Nosotros no metemos a Dios en nuestra interpretación y es más, nosotros le queremos dictar cátedra a Dios o decirle, tú no te puedes salir de lo que yo interpreto y de lo que yo digo. Y si no se puede salir Dios, pues mucho menos los demás. Imagínense, si nosotros con nuestras interpretaciones queremos controlar a Dios, imagínense a quién no iremos a controlar. ¿A quién no iremos a meter en manipulación, en control, que se convierte en hechicería, en brujería? El control y la manipulación se manifiesta como hechicería y como brujería. Yeshua y su interpretación de la Torah con enfoque redentivo. Leemos Mateo 12. Vamos a leer algunas cosas en Mateo. Fíjese lo que dice Mateo 12. Vamos a ir leyendo poco a poco. Mateo 12 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? O sea que cuando él leía eso, él le daba una interpretación. Jesús le daba una y ellos le daban otra. Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí, y si supierais lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Yeshua era mayor que el día de reposo y mayor que el templo. Pero la interpretación es, ¿ustedes no han leído esto? ¿Cómo David entró allí y comió de los panes de la proposición que no le era lícito comer, pero comieron y fueron sin culpa? Entonces, el mismo principio interpretativo libraba de culpa ¿a quién? A los discípulos de Yeshua, que comieron de la miel, que comieron, dice que comenzaron a arrancar, espigas, y a comer, arrancaron, miel no, una espiga. Comieron de las espigas y comieron, arrancaron y comieron, no les era lícito. Entonces yo interpreto que eso no es lícito y entonces hay culpa en eso, y el Señor les dice,
Pero miren, vamos a interpretar la escritura aquí. Cómo David comió, cómo comió pan de los panes de la mesa de la proposición, que no les es lícito comer solamente a los sacerdotes y ellos no eran sacerdotes. Y fueron sin culpa porque en ese momento prevalecía más ellos como seres humanos para comer, para sustentarse, igual que los panes, y cómo los sacerdotes profanan el templo y son sin culpa en el día de reposo. Y entonces viene la gran enseñanza, los dos enfoques, porque tienen que ir a aprender misericordia quiero y no sacrificio. Ahora, si yo enfoco mi interpretación en el sacrificio, en el rito, en el ceder, si mi enfoque está ahí, y no es que no es que esté mal el ceder, no es que esté mal la forma, no es que eso esté mal, pero si mi enfoque está ahí y no en el enfoque redentivo, culpo y condeno a los inocentes. Lo dice Yeshua. Dice, y aprended. Y si supieseis qué significa misericordia quiero, y en otro texto le dice, y aprended, misericordia quiero y no sacrificio. Vayan, apréndanlo, vamos, aprendamos. Misericordia, el Señor, misericordia quiere y no sacrificio. No es fácil a veces. No es fácil a veces. Misericordia quiero y no sacrificio. Y aprenderlo. Y si nosotros sabemos eso, dice, no condenaríais a los inocentes. Ellos estaban condenando unos inocentes y la inocencia era a través del proceso interpretativo de lo que estaba escrito, y así como David fue sin culpa y así como se trazó el paralelo para establecer un principio de inocencia. Entonces, así como David fue inocente y los que con él estaban, y así como los sacerdotes son inocentes al profanar en el Shabbat, así mis discípulos son inocentes por comer espigas en el Shabbat. Porque el proceso es de redención y de misericordia. El proceso interpretativo es de misericordia y de redención. Y está hablando de escritura, interpretándola para salvar, para sanar, para quitar la culpa, para bendecir, para dar alimento, para dar bendición. Como se los dijo a los otros, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Ustedes tienen un error en esa cabeza, les digo. Cuando hacemos esto, nuestra forma de leer la escritura, nuestra forma de hacer el ceder del Shabbat, nuestra forma de hacer el ceder, los ceder son hermosos, el ceder del Hanukkah, el encender las luces, el principio del milagro, el ceder del Pesa, el ceder del Shabbat, de Hanukkah, de Purim, el ceder de las diferentes santas convocatorias. Cuando las leemos con el enfoque redentivo de Yeshua, con el objeto de estudio, por llamarlo de alguna manera, con el objetivo del ser humano redentivo, eso cobra otra dimensión totalmente. El ceder de los panes sin levadura, de Bikurim, de Shavuot, de Yom Kippur, de Yom Teruah. Eso cobra otra dimensión. Desde Yeshua leyendo la escritura e interpretándola de una manera distinta. Se interpreta, ¿desde dónde interpretaban ellos? Desde el sacrificio, desde el rito, desde el ceder inquebrantable, de culpar si se pasaba algo. Y Yeshua dice, no, aprendan, si supieran, no lo saben, ustedes no lo saben. Si ustedes supieran lo que significa misericordia y quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. ¿Por qué condenamos a los inocentes? Porque no lo sabemos.
No sabemos lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y tenemos que aprenderlo. Así sea muchas veces a la fuerza. A veces lo aprendemos a la fuerza. Porque el Señor nos dice, ve y haz la obra de misericordia. Ve y hazla, vamos a regañar dientes. Como un muñequito que habla así, con los dientes, apretando los dientes. Pero tenemos que ir. El Señor nos dice, vaya y tenemos que ir. Y no queremos ir. El Señor dice, vaya, apréndalo. Aprenda la obediencia, vaya, llévele la comida, haga esto, haga aquello, atienda a ese enfermo, atienda a esa persona que está en discapacidad, atiéndale, no tiene así los dientes apretados, pero el Señor le dice, vaya, obedezca, usted no se manda solo, usted vaya y aprenda lo que es misericordia y no sacrificio. Y entonces uno lo que le queda dice, sí Señor, está bien, yo voy. Y no le queda a uno otra que aprender y hacer lo que Él dice. Porque Él es nuestro Señor. Para no culpar a los inocentes. Mateo 5. Vamos a ir leyendo Mateo 5. Mire lo que dice Mateo 5. Esto tenemos que aprender nosotros, no un método. Esto tiene que transformarnos a nosotros para poder dar una interpretación correcta de la palabra, como la hacía Yeshua. Mire lo que dice Mateo 5, 17. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y aquí se lo está diciendo a ese pueblo que lo seguía. Fíjese que aquí no le está hablando a los fariseos y a los saduceos. La pregunta es, ¿por qué ellos podían pensar que Yeshua venía a abrogar la ley y los profetas? Porque sabe qué discernía el Señor, el pensamiento del pueblo, de los corazones. Él sabía lo que estaba, él sabía hasta lo que estaban pensando. Y Él les dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué ellos querían que alguien viniera a abrogar la ley y los profetas? ¿Saben por qué? Porque mucha de la ley de los profetas eran mal interpretados y eran utilizados para oprimir al pueblo. El pueblo estaba oprimido por la interpretación de la ley de los profetas, sin misericordia. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los que estaban en el templo, el sumo sacerdote, la interpretación rígida. Ellos lo que hacían oprimía al pueblo. Llegó un momento que ese pueblo odiaba a la ley y los profetas. Porque eso lo que hacía era oprimirlo. Esa ley rígida lo que hacía era que los oprimía. ¿Por qué se fueron tras Jesús? Porque Jesús le dio otra interpretación de la Escritura. Esa es la verdad. Lo seguían. Decían los fariseos y los saduceos, el mundo se va tras él. Porque Él les dio una nueva visión. Los amó, los perdonó. Con la misma Escritura le dio la correcta interpretación. Dicen, no, mejor que vengan a abolir la ley y los profetas, que quiten eso. Porque eso es lo que hace, eso es lo que tiene es un yugo sobre nosotros. Pero el yugo no era la ley y los profetas. El yugo era la interpretación inhumana de los fariseos, de los saduceos. Nosotros no podemos tener interpretación inhumana, cruel. Ahí había crueldad, ahí había maldad. Dice, porque de cierto os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, ¿cuál era la medida de justicia de los escribas y de los fariseos? Dice, si la justicia de ustedes no es mayor
y ahí le está hablando a su pueblo, a los que lo estaban siguiendo, si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y fariseos, ustedes no entran en el reino de los cielos. Porque la justicia de ellos es enseñar algo que ellos no hacen, que no lo quieren ni mover con un dedo. Le atan cargas pesadas a la gente y no las quieren mover ellos ni con un dedo. Es fuerte esto. Y el Señor les dice, no penséis que yo he venido a abrogar la ley de los profetas. Yo vengo a traer la correcta interpretación y todo esto se va a cumplir. Y ustedes tienen que ajustarse a la verdadera interpretación de la Escritura. Dice, y si su justicia, y si ustedes hacen igual que los fariseos y los escribas, ustedes tampoco entran en el reino de los cielos. Porque la justicia de ellos es decir algo y no hacerlo, enseñar algo y no hacerlo. Pero si tú lo enseñas y lo haces, tienes entrada. Eso nos permite a nosotros discernir, interpretar correctamente, nos permite discernir el reino y entrar en el reino. Ellos no iban a entrar al reino, su interpretación era incorrecta. Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no entran, ustedes tampoco entran en el reino de los cielos. O sea que la medida de la justicia de los escribas y de los fariseos estaba basada en su mala interpretación de la escritura, en su interpretación opresiva hacia el pueblo y hacia la gente, y ellos no entraban tampoco en el reino de los cielos. Su justicia tenía una medida que era la de ellos, no de la verdadera interpretación. Entonces, cuando hay una interpretación correcta de la palabra, y ahorita vamos a ver qué nos permite hacer esa interpretación correcta, nos permite discernir el reino, nos permite entrar en el reino, porque tenemos una interpretación desde la misericordia, no desde el sacrificio, no desde el rito, no desde el ceder, sino desde el amor. Desde Lucas 4, el Espíritu del Señor está sobre mí para pregonar libertad, para sanar, para libertar, para cuidar, para proteger, para bendecir. Fíjese. Vamos a leer Juan 5. Juan 5 nos da a nosotros muchas razones para poder interpretar como Yeshua, con ese enfoque de redención, de amor. Y un enfoque redentivo es un enfoque de amor. Y no amor romántico, por favor. No me hable de amor con ojitos así, y no me hable de amor que no le duele. Amor, muchas veces, el amor a veces es sacrificio. A veces no queremos, pero es amor. A veces duele, pero es amor. Porque dice que de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Y qué significa que lo dio? Que lo mataron en el madero. Y eso fue muy doloroso. Y a veces tienes que sacrificar hasta tus cosas, tu dinero, tu tiempo, tu esfuerzo, tu ropa, todo. ¿Y eso es fácil? No, no es fácil. Eso hay que aprenderlo, eso se aprende. A veces por las buenas y a veces por las malas. Pero se aprende. Y aprender. Dice que Yeshua aprendió la obediencia. Fue perfeccionado porque aprendió la obediencia. Tuvo que obedecerlo. ¿Quién iba a querer ir a esa cruz? ¿Quién iba a querer que lo flagelaran? Tuvo que hacerlo. No fue fácil para él, pero se hizo. Juan 5, 31. Vamos a leer 31. Dice aquí. Dice, si yo doy testimonio acerca de mí, hablándole a los fariseos, a los saduceos, mi testimonio no es verdadero. Y usted puede leer todo el capítulo 5 para que entienda aún mayormente el contexto. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que
que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. O sea, aunque Juan dio testimonio de él, no era el testimonio que iba a verificar que él era el Hijo de Dios. Lo pudo haber dicho, pero es que él no recibe testimonio de hombre. El testimonio de él lo da el Padre. Claro, conciso, concreto. Dice, él era la antorcha, hablando de Juan, que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Mira, aquí hay algo maravilloso. Siempre nosotros los seres humanos queremos a refugiarnos en una luz que no es. Dice, ustedes se refugiaron en esa luz un tiempo. Ustedes quisieron refugiarse en una luz, en esa antorcha un tiempo, pero esa no era la antorcha. La luz soy yo. Yo soy la luz, dice Yeshua. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió me ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Vamos a empezar por ahí. No lo reconocen, no entienden el testimonio, no entienden a Yeshua. ¿Y sabe qué les dice él? Nunca habéis oído su voz. Ahora, aquí tenemos una gente interpretando. Torá, instrucción, mandamiento. Resulta que yo puedo estar interpretando Torá, instrucciones, mandamientos, Haktará. Puedo estar leyendo, puedo estar estudiando, puedo estar interpretando, puedo estar diciendo, dice, y nunca he oído su voz. Entonces, ¿qué voy a interpretar si no escucho su voz? Dice, yo los conozco a ustedes, nunca han oído su voz. Ahora, ¿cómo puedo yo interpretar sin nunca haber oído la voz de Dios? Y les dice, ni habéis visto su aspecto. Empecemos por ahí. Nosotros sabemos que hemos oído la voz de Dios. La hemos escuchado. Mire, yo la he podido escuchar aquí audiblemente y la he podido escuchar que sale de aquí, de aquí, como de las entrañas, del vientre, como un vientre espiritual que está aquí. Y fluye hasta aquí. Y el Señor le dijo a Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Y el Señor le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros, Felipe, y no has visto al Padre. El que me ha visto, a mí ha visto al Padre, porque Él fue el que me envió. Tanto tiempo Yeshua morando en nosotros y no hemos visto al Padre. Tanto tiempo su Ruach HaKodesh, su voz, y no hemos escuchado su voz. No se puede interpretar escritura sin la voz de Él. Y Él se los dice. Él les dice, nunca han oído su voz. Nunca habéis visto su aspecto. Dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hay gente que no cree en Yeshua, y al no creer en Yeshua, no tiene la palabra morando en él. ¿Cómo puede interpretar Torah? ¿Cómo puede interpretar palabra? Dice, ustedes no tienen la palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Si creyeras, yo estoy en ustedes, la palabra mora en ustedes. Entonces, tenemos que... ¿Quieres un método de interpretación? Aquí lo tienes. Si lo quieres como método, tienes que escuchar su voz, tienes que ver su aspecto y tú me puedes decir, pero es que nadie ha visto su aspecto, pero es que no estamos hablando de un aspecto. Cuando nosotros lo tenemos a Él, lo hemos visto. Cuando tú te sientes salvo, amado, perdonado, tú lo has visto. Tanto tiempo Felipe ha estado con vosotros y me dice que te muestre al Padre. El que ha visto, Él me ha visto a mí, ha visto al Padre, lo ha visto.
¿Por qué yo lo he visto? Porque te sientes salvo de la muerte, redimido, perdonado. De cuando te salvó de la depresión, de la muerte. ¿Qué más voy a ver? Lo he visto. Por eso lo he visto. Por la salvación, por la redención. Por eso lo he visto. Porque está dentro de mí, porque sé que está ahí. No tengo que verlo. Nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Y cuando tú no tienes eso e interpretas palabras irremediablemente al objetivo que es el hombre redimido, lo que vas a hacer es golpearlo y destruirlo y condenarlo. Eso es lo que vas a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Su voz, su aspecto, su palabra. Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando escudriñamos las escrituras, dice, a ustedes les escudriñen porque ellas son las que dan testimonio de mí, y ustedes no creen en mí. Ustedes no consiguen, si escudriñas la escritura y no consigues el testimonio de mí, de Yeshua, ¿qué vas a interpretar? Nada. Dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queréis venir a mí. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Sin amor de Dios en nosotros. ¿Usted se imagina a la persona interpretando Torah y enseñando Torah y diciendo Torah sin amor de Dios dentro de esa persona? ¿Qué cree usted que va a hacer? Usted quiere un método, llénese de amor de Dios. Pero no es ese amor romántico. El amor que se aprende, la misericordia que se aprende, la misericordia que se hace, el amor que se hace por el prójimo y por la familia y por los hermanos y por los prójimos. Usted quiere un método interpretativo, llénese de amor, llénese de la palabra, escuche su voz, vea su aspecto, para que cuando vaya a interpretar no condene, sino que redima. Usted quiere un método de interpretación, llénese de amor. Cuando usted está lleno de amor, la interpretación de la escritura sale sola. Cuando usted tiene o escucha su voz, la interpretación sale sola. Y siempre será con propósito de redención y de salvación. Yo he venido, dice, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis y ya ustedes saben quién es. Se está pronto a llegar el antimashiach. Ese lo van a recibir. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los hombres y no buscáis la gloria que viene de Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Ya hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. O sea, el que en Moisés que tiene la esperanza, Moisés es el que los acusa. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no crees en los escritos de Moisés, no crees a mis palabras. Y Moisés los acusa porque Moisés es un acusador. No, Moisés no es ningún acusador. Moisés los acusa porque no creen a sus escritos. Y los escritos fueron escritos para Yeshua. Y si no creen los escritos de Yeshua que escribió Moisés, ¿cómo van a creer a las palabras que está hablando Yeshua? ¿Cómo van a creer? No habían visto su voz, no tenían su aspecto, no tenían su palabra morando en ellos, no tenían el amor de Dios morando en ellos, no creían en Yeshua. Escudriñaban las escrituras para golpear, para maltratar, para tradiciones y para cosas que no eran. Mandamientos errados y equivocados. Y erraban porque ignoraban las escrituras y el poder de Dios.
¿podemos caer nosotros en eso? No. Nosotros tenemos que hacer un hijab de la revelación de este tiempo con la correcta interpretación, con el enfoque redentivo del Padre para las vidas. Termino con Juan 8. Mire estas cortas meditaciones por acá. Juan 8:31. Permiso. Escúcheme bien. Estamos leyendo escritura porque es la escritura la que nos da la enseñanza. Si nosotros leemos la escritura, minimizamos mucho el error humano. La escritura reduce. Siempre hay en estadística eso se llama un porcentaje de error. Siempre lo va a haber porque somos seres humanos. Pero en la medida que leemos la escritura, el porcentaje de error nuestro se reduce muchísimo. Por eso es que no nos podemos salir de la escritura. Juan 8:31 dice aquí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí y en mis palabras seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices, tú serás libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Que es el Padre, que es Yeshua el Hijo. Dice: sé que sois descendientes de Abraham. Fíjense. Sé que sois descendientes. ¿Quién está poniendo eso en duda? Ustedes son descendientes de Abraham. Pero miren lo que deseaban los descendientes de Abraham. Pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Entonces yo puedo argumentar, no, yo soy esto, yo soy aquello, pero igual sé que soy descendiente de Abraham, pero ¿saben qué? Procuran matarme. ¿Cómo es posible que un descendiente de Abraham procure matar? Si la Torah dice, no matarás. Y mire, yo decía que cuando Yeshua muere, los romanos, no lo mataron ellos, buscaron un sicario. Y buscaron el sistema romano. Hay una persona que quiere matar a otra, entonces no la quiere matar a él, sino que contrata un sicario para que lo mate. Pero igual, si lo atrapan, aquí legalmente se diría el autor intelectual y paga igual como aquel que lo mató, el que mató físicamente. No, nosotros no matamos a nadie. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo procurar matar a alguien? Y el Señor le decía: procuran matarme. ¿Y cómo era que los descendientes de Abraham tenían un pensamiento para matar si la Torah los instruía que no debían matar? Y el mandamiento dice: no matarás. Eso es extraño, ¿verdad? ¿Verdad que eso es extraño? ¿Verdad que esa es una interpretación extraña? Pero los mandamientos me los sé y me los aprendo. Y los recito y los hablo. Pero procuro matar. Aunque esos mandamientos me dicen: no matarás. Dice: y yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Entonces, dice que ¿por qué procuraban matarlo? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Claro, ¿cómo iba a hallar cabida? Si les estaba hablando de la verdad, del amor, de la misericordia, del perdón, de la redención. ¿Cómo podía hallar cabida? Es como el Lego. Usted sabe, las piezas del Lego caen una perfectamente al lado de la otra. Se unen. Las piezas de ese juego Lego. El niño va armando el Lego y cada pieza se une perfectamente.
No, estas eran dos piezas distintas. Y no hallaban. Tanto era que no calaba la palabra, perdón, que el deseo y lo que se procuró fue matarlo. Porque la interpretación de la escritura y de la redención sobre el ser humano que Yeshua presentaba no hallaba cabida en ellos. Y el deseo que se levantó fue: hay que matarlo, hay que eliminarlo, hay que sacarlo. Y no le extrañe que a usted le pase eso, cuando usted le da la correcta interpretación a la escritura. El deseo de los demás no es cualquier cosa. No va a ser aplaudirlo. Dice aquí: yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Si fuerais hijos de Abraham, no desearías matar. Dice: pero procuráis matarme a mi hombre, que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Ustedes ni son hijos de Abraham, ni son hijos de Dios. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis la interpretación que le doy yo a la escritura? ¿Por qué no se entiende? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Dice: porque no podéis escuchar mi palabra. ¿Por qué no podéis entender mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No la podéis escuchar porque no haya cabida, porque no entra. Son dos interpretaciones encontradas y golpeadas. Y no puedes entender el lenguaje porque es una cuestión de lenguaje, y no es de lenguaje de hablar, es lenguaje interpretativo. Y yo no puedo aceptar esa interpretación que tú estás trayendo. Eso tumba todo lo que nosotros armamos aquí. Y dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, es homicida, es mentiroso desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice: y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, y por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Porque no sois de Dios. Porque soy de vuestro padre el diablo, que es mentiroso y homicida. Y estos hijos del diablo, del padre de mentira, del padre del engaño, interpretaban Torah, oprimían al pueblo, y llegó un momento que el pueblo dijo: prefiero que alguien venga a abrogar la ley y los profetas, porque a través de eso lo que nos hacen es opresión. Y esos padres de mentira no habían visto la voz del Señor, no habían visto su aspecto, no tenían su palabra, no estaban morando en ellos, no tenían amor, no entendían el lenguaje, no sabían del testimonio de Yeshua. Y 1, 2, 3, 4. Pero agarraban Torah y la interpretaban y oprimían al pueblo. Nosotros en este tiempo tenemos que hacer un ejab, una unión perfecta de la palabra, de la revelación, del contexto, de dónde funcionó Yeshua en su cultura, con el amor, con la misericordia, con el perdón, con su gracia, con sus fiestas, con su Shabbat, con su Pesa,
con Purim, con Bikurim, con la fiesta de los panes sin levadura, con Shavuot. Tener un enfoque tan redentivo, tan fuerte para el Señor, que Lucas 4 lo vivamos usted y yo cada día. Que podamos decir nosotros, el Espíritu del Señor está sobre nosotros. ¿Por qué podemos decir eso? Porque Él está en nosotros. Si Él está en nosotros, el Espíritu del Señor está en nosotros. Si Él viene a morar en nosotros, Él está en nosotros. ¿Y para qué? El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Para libertar, para sanar, para sacar a los cautivos a libertad, a los oprimidos, para abrir las cárceles. Nosotros no estamos llamados a oprimir a nadie. Nosotros no estamos llamados a encerrar a nadie. Nosotros estamos llamados a abrir. Nosotros estamos llamados a Isaías 61. Escrito está allí. Que Él está, que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Como Él está sobre nosotros. Para liberar, para sanar, para curar, para vendar. Ese es el enfoque interpretativo de la Torá de Yeshua HaMashiach, un enfoque redentivo. Así fue que Él interpretaba la Escritura. Ustedes leen esto, entienden esto, pero eso no quiere decir esto, quiere decir esto. Misericordia quiero y no sacrificio. El amor, el perdón, la gracia, la redención, no son cosas románticas, son cosas que se aprenden y muchas veces por la fuerza, por la orden que hay que obedecer. A veces no quieres, a veces no quiero, pero hay que hacerlo. No es romántico, no es ahorita como la fiesta ahorita, todo amor, todo paz, todo shalom, sí. ¿Cómo no? A veces hay lecciones duras que aprender. Para aprender a amar, para aprender a levantar, para ser como el buen samaritano, pasar y moverse a misericordia y bajarse del caballo, agarrar, curar, vendar, gastar tu aceite, pagar en la posada, gastar tu dinero, tu tiempo, tu ropa, tu esfuerzo. Todo eso no es fácil, pero hay que hacerlo. Ese es el enfoque redentivo de la Torá. Ese es el enfoque redentivo de la Escritura. Ese es Yeshua en Lucas 4. En Isaías 61. Ese es Yeshua interpretando Escritura. Aclarando quiénes son los inocentes. Y pisando y hollando las serpientes y los escorpiones. No hagamos al revés. Perdonamos la serpiente y hollamos y pisamos al prójimo. No, la Escritura no te da ese reverso. No. Tenemos que estar claros. Por eso es que hay que leer a Yeshua. Claro, muy claro. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que esta palabra es una palabra muy reflexiva. Medite, estudie, reflexione, piense. Estas palabras son muy confrontantes, pero reflexivas, para que el Señor nos ayude a aprender. Vayamos y aprendamos. Misericordia quiero y no sacrificio. Vaya y apréndalo. Por las buenas o por las malas, pero hay que aprenderlo. Vamos y aprendamos. Vaya. Busque dónde aplicar misericordia quiero y no sacrificio. Vaya. Levántese de su casa, vaya al barrio, vaya a la casa, vaya al centro, vaya a cualquier lugar, vaya a un familiar que necesite, vaya. Medite, ore o llame, mire, pregunte y vaya. Y aprender misericordia quiero y no sacrificio. Y cuando usted aprenda eso, usted aprende a interpretar la Escritura. Usted quiere un método de interpretación de la Escritura y de gracia, ese. Con ese usted interpreta bien. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los haga reflexionar y que el Señor siempre esté con nosotros ayudándonos y bendiciéndonos para bendecir.
porque di él, bendiciendo te bendeciré. Él nos bendice. Amén, amén. Señor los guarde y los bendiga. Se les ama, se les aprecia y que con esta palabra crezcamos. En esta hora que pasó maduramos 10 años. Esta hora de enseñanza nos quitó 10 años de niñez y nos hizo crecer y madurar así, en un segundo. Dios les bendiga, Dios les guarde, se les ama muchísimo.